Venimos tratando desde el comienzo de esta edición de Visión 7 el tema del inicio del ciclo lectivo 2011. Particularmente Capital Federal y Provincia de Buenos Aires reúne la currícula de la mayoría o de la mitad más uno, si se quiere, de los alumnos de la República Argentina. Raúl de la Torre, ¿cuál es ese panorama? ¿Dónde estamos? Bueno, el panorama es que el tema de educación y los presupuestos que se destinan a educación siempre es un tema recurrente de discusiones en los meses de febrero, claro, sobre todo, y a veces se prolonga hasta el mes de marzo. Recordemos de dónde nace esta historia. En la década del 90, a principios de la década del 90, se decidió la provincialización de los recursos destinados a la educación. Las escuelas pasaron a depender de las provincias que anteriormente dependían del Estado Nacional, entonces también los sueldos de los docentes pasaron a las provincias. Yo creo que ese fue el eje, claro, que terminó complicando la cosa, o empezó a complicar la cosa. Si hablamos de presupuestos, históricamente la nación destinaba un 25% en promedio a la educación, es decir, una cuarta parte del presupuesto nacional era para educación. Cuando pasó a las provincias, algunas provincias tomaron este criterio, pusieron un piso ahí, otras no tomaron este criterio, entonces ahí es más variable. Claro. De la nación prácticamente redujo a una ínfima proporción lo que destinaba a educación, hasta que en los últimos años esto se fue recuperando y se estableció como meta a partir del año 2003, cuando asume Néstor Kirchner, de que la educación iba a volver a tener por lo menos un 6% dentro del presupuesto. Hoy está en el 6,5%, con lo cual la nación ayuda a algunas provincias a pagar los sueldos, como está ocurriendo ahora, cuando le fija un piso a los salarios, a las provincias más pobres las ayuda a alcanzar ese piso. Te cuento un poquito qué está pasando en algunas provincias, con datos muy recientes, porque son declaraciones de gobernadores o discusión legislativa en cada una de ellas. Por ejemplo, Neuquén tiene por constitución un piso del 30% para educación. Bien. Este año le está destinando un 37%, con lo cual no es casual que haya sido una de las primeras provincias que resolvió la situación con sus docentes y esté garantizado el inicio de las clases. En Tucumán, por ejemplo, no tiene un piso por constitucional, pero sí hubo un acuerdo legislativo y este año le va a destinar 27% a la educación. Cuando venimos más acá y hablamos de Provincia de Buenos Aires y Capital Federal, el panorama es otro. No solo porque son provincias más grandes, presupuestos más grandes, sino que el tema y la discusión del presupuesto para educación suele pasar por otros términos y no por el porcentaje total. Por ejemplo, Provincia de Buenos Aires, la discusión que se dio en la legislatura a fines del año pasado fue que el 97% de ese presupuesto se lo absorbía, se lo consumía a salarios. Claro. Es el gran problema que tiene la provincia de Buenos Aires, lo que tiene que pagar en salarios docentes y, en todo caso, la gran dificultad que no tiene fondos para infraestructura en escuelas. Y en Capital Federal el problema todavía es más serio, porque a partir de la gestión de Macri hubo una prioridad que se le dio a la escuela privada, y el subsidio que reciben los colegios privados creció en prácticamente un 180%, casi se multiplicó por 3, mientras que los recursos que van, recordemos la discusión de todo el año pasado, a infraestructura escolar, se redujo a prácticamente la mitad. Estos son algunos de los datos que ilustran lo que es la discusión, el debate sobre el tema presupuesto y educación. Un tema que pareciera ser que nunca termina de cerrarse, nunca termina de resolverse, un criterio que todo el mundo tenga que respetar más allá del color político que tenga. Raúl, muchas gracias, muy amable. Patricia.